Marcos. Vale, listo. Entonces, estos temitas que vamos a abordar el día de hoy, que son rápidos, de pronto ustedes ya los han podido ir adelantando, que ya los conocían previamente, y si no, pues la idea es que los empecemos a construir, ¿vale? Uno es el tema de lo que es toda la parte de la metodología, y otro tema es todo lo que tiene que ver con los recursos. Adicionalmente, hay un tercer tema que es el relacionado con el cronograma de tiempo, ¿vale? Entonces vamos a abordarlo rápidamente y después revisamos el ejercicio de cómo les acabo de ir con el tema de los beneficios económicos y el cálculo del retorno de la inversión. Vale, entonces listo. Entonces aquí estamos con la metodología. Por favor, una persona que me ayude con la lectura de la diapositiva y pasamos a explicarla rápidamente. Les agradezco que no rayen la pizarra. Metodología. Corresponde al cómo se va a realizar o llevar a cabo el proyecto de investigación, es decir, todas las series de pasos para realizar o llevar a cabo el proyecto de investigación. Definición. Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. Vale, como nosotros estamos aquí en una etapa donde estamos haciendo la propuesta del anteproyecto, nosotros tenemos que definir cuál va a ser esa serie de pasos que se van a abordar al momento de que el proyecto se empiece ya en su fase de ejecución o de elaboración, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos diciendo es, vea, nosotros vamos a hacerlo de tales y tales formas, utilizando tales y tales elementos y haciendo esta serie de actividades o pasos para poder llegar a un éxito feliz, ¿sí? O a un final feliz, como dicen, al terminar el proyecto, ¿sí? De hecho, nosotros cuando estamos trabajando en las diferentes áreas que hemos visto durante la carrera, hemos realizado diferentes métodos o establecido diferentes metodologías. Cuando hablamos de metodologías, podríamos definirlo como un conjunto de métodos que se utilizan de manera organizada y de una manera secuencial para poder llegar a un final exitoso, ¿vale? Entonces acá está, en esta diapositiva, dice que el método que pues está aparte de la definición, esa la pueden encontrar allí inclusive en Google, que viene el griego meta, más allá, y odos, que es el camino, que significa el camino, vía para llegar más lejos, ¿sí? Entonces, como ustedes lo ven, el método es el que nosotros utilizamos y el que debemos establecer dentro de nuestros documentos para poder decir cómo se va a elaborar ese trabajo de investigación en su fase de ejecución para que llegue con éxito al final del mismo, ¿vale? ¿Hasta ahí es claro para todos? Señor. Vale, entonces aquí hay un recorderis de cuáles son las metodologías en especial enfocadas a nuestra carrera, que es la ingeniería de sistemas en la parte de desarrollo de software que ustedes han visto, ¿sí? ¿Ustedes qué recuerdan de metodologías de desarrollo? ¿De las que vieron o las que han trabajado a nivel empresarial o profesional? ¿De las que se acuerden, muchachos? ¿Ninguna? Scrum, XP. Scrum sí es un framework. XP sí podría ser. ¿No recuerdan ninguna otra? ¿Ustedes que vieron en la parte de ingeniería de software o tecnología de software? Diferente de Scrum. Nosotros Scrum, solamente. ¿Solamente? Ustedes Sí, vieron sí. dos asignaturas de eso, ¿cierto?
Sí, pero ya en la fase 2 no tratamos metodologías. ¿Qué Sí, trataron? profe, la verdad, no me acuerdo. O sea, en la primera de tecnología del software vimos la metodología ágil Scrum y antes de esa fue la metodología tradicional. ¿Y cuál es De la eso, tradicional? pues, Cascada, cuando se ¿no? hacía, exacto, cuando se hacían como cosas se diseñaba como utilizando diagramas, utilizando UML, casos de uso. Ok. Vale, entonces, algo parecido son las que tenemos aquí. Entonces está la metodología en cascada. ¿Quién recuerda rápidamente en qué consiste la cascada? ¿No lo recuerdan? Bueno, entonces en términos generales, para un recorderis, esa metodología en cascada consiste en definir una serie de etapas, ¿cierto? Una serie de pasos para llegar hasta el final de la construcción del proyecto, del producto. La única característica así como relevante de pronto para que nos acordemos es que cada etapa, cuando finaliza, arranca la siguiente. Pero una vez estando, digamos, pasamos de la etapa 1 a la etapa 2, no podemos devolvernos a la etapa 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué el nombre de cascada? Porque como ustedes pueden ver, la cascada cae en diferentes niveles, ¿sí? Una vez está en el nivel de abajo, no puede regresar al nivel de arriba, ¿cierto? Porque se supone que el agua fluye de arriba hacia abajo a través de la cascada. ¿Es claro para todos? ¿Recuerdan eso? Entonces, si nosotros estamos en la fase de análisis y pasamos al desarrollo, estando en la fase de desarrollo no podríamos devolvernos a realizar el análisis. Esa es una metodología de las tradicionales que hace que el ciclo de vida finalice después de pasar por cada una de las fases establecidas en el proyecto y si tiene algunas características que de pronto hoy día con los temas ágiles pues hacen eh, que haya, digamos, como una oportunidad de mejora allí detectadas, que es que si yo tengo un error en la fase de análisis y ya estoy en la fase de desarrollo, pues prácticamente ya el esfuerzo perdido por el tiempo no se va a poder recuperar rápidamente, ¿no? En cambio, cuando estamos trabajando con temas ágiles, nosotros podríamos detectar algún inconveniente, algún error rápidamente y entrar a solucionarlo. ¿Vale? Ese es el primero que es cascada. ¿Hasta ahí todos claros? Sí, profe. Vale, entonces, ¿alguno de ustedes ha utilizado esa metodología hoy día en sus empresas, en el ámbito laboral, los que trabajan en la parte de tecnología, de sistemas o desarrollo de software? ¿Ninguno? De hecho, digamos que eso hace ya un tiempo bastantico largo, pues muchas empresas han dejado de optar por ese tipo de metodologías. Existen algunas tradicionales que aún lo hacen, pero la mayoría están ya trabajando en el ámbito de temas con frameworks ágiles, ¿no? Entonces, los que ustedes mencionaron ahorita, Scrum y XP, y otros de desarrollo ágil. Listo, la espiral. ¿Quién recuerda la espiral? Yo cuando lo vi en la tecnología, profe, era como un bucle que se repetía, que tenía secuencia y actividad y se repetía y se repetía. Sí, es como definir el ciclo de vida del desarrollo y cada vez que vamos dando una vuelta es como ir avanzando en cada uno de esos aspectos, ¿cierto? Hasta llegar al final. Entonces ahí de ahí es que saca el modelo de espiral. Entonces lo que dice el compañero, vamos a dar varias pasaditas. Lógicamente en cada pasadita, pues el ciclo de desarrollo lo que pretende es que se vaya incrementando el producto o el proyecto vaya teniendo avances en cada vuelta que se le da al proyecto, ¿cierto? Entonces en eso más o menos en términos generales, así muy resumido, es lo que consiste la metodología en espiral. XP que ustedes me mencionaron, XP. ¿Quién recuerda en qué consiste XP?
Muy básico, profe. Dale, Yuko. No sé. Pucha, ¿cómo así? Básico y no te lo sabes. No, esos que vimos por allá en software 2, no, nada. Para el colmo, mano. XP básicamente, molestando, ¿no? En XP lo que consiste es en una metodología de desarrollo ágil, que en términos generales lo que se hace es que el desarrollador está escribiendo, valga la redundancia, o desarrollando el software o el producto con las historias de usuario que le está dando el cliente, ¿cierto? Y lo tiene sentado prácticamente allí al frente o al lado y historia que va definiendo con esa persona, con el usuario, con el cliente, es la historia que él va a ir desarrollando y le va mostrando y van haciendo los cambios o adecuaciones a las que haga meritorio ese desarrollo, ¿vale? Lógicamente, allí pueden haber involucrado no solamente un ingeniero de desarrollo, sino todo un equipo, entonces existen diferentes frentes, pero la idea es que se vaya entregando un producto con cada historia de usuario que se está definiendo y se va desarrollando ahí a la par. Entonces, de ahí sale la frase, perdón, del Stream Programming, que es traduce programación extrema, donde estamos desarrollando al lado del cliente o el usuario, ¿vale? Modelo secuencial y metodología por prototipos. Entonces, como su nombre lo indica, el secuencial, ¿qué es? ¿Qué es algo secuencial, muchachos? Puede ser, profesor, como un ciclo de vida. Ejemplo. Se me cayó el internet, hombre. Qué vaya, hombre. Tiene un ciclo de vida, nace, crece, reproduce y muere. Eso es un ciclo de vida, eso se podría catalogar como una secuencia, ¿cierto? Entonces, ¿la secuencia qué es? Se hace un paso inicial, después bono siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. Lógicamente, esa secuencia, ¿cuál es el propósito? Lograr un objetivo o lograr cumplir, en este caso para nosotros, el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Entonces, ese es el modelo secuencial. Se definen cuáles son las secuencias o cuáles son las etapas de esa secuencia y la idea es que las vamos elaborando una a una, ¿sí? Lógicamente, se asemeja mucho a lo que es un poco el modelo de cascada en el que la secuencia pues tiene un orden definido, ¿cierto? Si arranca en 1 y termina en 10, entonces etapa 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10, ¿cierto? ¿Qué pasa si estoy en la etapa 9 y se presenta un inconveniente? Pues la secuencia no le va a permitir a usted que se devuelva de pronto a la 1, ¿sí? O a no ser de que usted lo esté definiendo en alguna manera con esa interacción, ¿sí? Dentro de la misma secuencia. Entonces, ahí hay que tener claro cuál va a ser la secuencia, cuál va a ser el flujo de esa secuencia, cuáles son las etapas definidas y cómo la vamos a abordar. Hay otra metodología que es la metodología que se utiliza mediante el prototipo, ¿sí? O prototipados. No sé si han escuchado eso. Básicamente ahí lo que se pretende es que uno desarrolle primero un prototipo, ese prototipo sea validado con el cliente, ¿sí? El cliente o las personas que se definan con el cliente, y una vez avalado el prototipo se empieza ya a hacer el desarrollo fuerte del proyecto, ¿sí? Entonces, algo parecido estábamos haciendo nosotros en algún momento en las asignaturas, que es que cuando se solicitaba una aplicación, pues se les colocaba que hiciéramos primero un prototipo para validar el prototipo, qué características iban a tener en cuenta, considerar, y con base en ese prototipo ya se empezaba a hacer el desarrollo del software o la aplicación como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante aquí, muchachos? Que nosotros definamos dentro del anteproyecto, establezcamos un apartado para establecer cuáles son las metodologías, valga la redundancia, que se van a utilizar. Recuerden que cuando usted establece las metodologías de trabajo,
puede ser que usted utilice varias, utilice una particular o un framework, ¿sí? Como los que acaban de mencionar, o establezcan una combinación. Ustedes creen una metodología a partir de elementos de las metodologías que ustedes ya conocen, ¿sí? Es decir, ustedes pueden decir, vea, del framework de Scrum vamos a utilizar tales y tales herramientas o tales y tales elementos. De la metodología XP vamos a utilizar tales y tales cosas, ¿sí? Que nos parecen interesantes. De la metodología, por ejemplo, cascada. Entonces vamos a hacerlo de esta forma y lograr mostrar dentro de ese anteproyecto cuál va a ser esa metodología o pasos a seguir en términos tecnológicos que ustedes van a abordar una vez en la fase de ejecución para poder terminar el producto y llevarlo a feliz término. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Listo, perfecto. Profe, Entonces, profe, señor. disculpa, que tengo problemas con este cosa. ¿Eso iría después de los marcos teóricos? Sí, O recuerden que ustedes están trabajando con la ya guía damos una guía. de la norma APA, ¿No? ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la guía, él establece, pues, en Ok, qué listo, posición ya. va cada tema, ¿vale? Lo Listo, importante es listo. que esté de acuerdo con la guía y que esté el punto representado en el documento, ¿vale? Listo, entonces pasamos aquí a la parte de los recursos. Los recursos son importantes porque con esto nosotros podemos, en términos generales, medir la factibilidad y la viabilidad del proyecto que ustedes están proponiendo, ¿sí? Entonces, aquí hay una muestra de algunos de los recursos. Entonces, recurso humano, en ese caso, ¿ese recurso cuál es? ¿Quién me dice que es un recurso humano? Los trabajadores. Colaboradores. Los colaboradores, los trabajadores, ¿listo? A mí no me gusta ese término de recurso humano porque cuando uno habla de recursos, pues se puede confundir como con cosas o objetos, ¿vale? Talento humano, pues me ha gustado mejor ese termo, esa terminología. Ese talento humano es el que va a desarrollar el proyecto. En este caso se supone que esas personas seríamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero en algún momento se puede requerir para un proyecto puntual un talento humano adicional o mano de obra adicional, ¿vale? Entonces allí ustedes tendrían que colocar en un cuadrito en Excel, ir colocando cuáles son todos esos talentos humanos o recursos adicionales que ustedes requieren para que el proyecto se pueda desarrollar con éxito, ¿sí? Ahí entonces una primera actividad que vamos a hacer ahorita mientras empezamos a revisar la tarea es identificar cuáles son todos los recursos que nosotros vamos a requerir para que nuestro proyecto se pueda desarrollar y llegue a feliz término, ¿vale? Entonces, talento humano, ya sabemos cuál es. Software, ¿qué será recurso de software? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué es recurso de software? Los mismos entornos, ¿no? Dado el caso de que se requiera eh, software a nivel de que maneje el licenciamiento. Exacto, entonces ese apunte está muy bueno, listo. Todo lo que nosotros necesitemos con base en software que represente algún valor, inclusive para el ejercicio que estamos haciendo, si ustedes necesitan software especializado o un software particular para la construcción del proyecto, lo podemos mencionar para este ejercicio, ¿vale? Entonces, por decir, si ustedes requieren un entorno de desarrollo licenciado de .NET, porque el que es gratuito no tiene las herramientas que ustedes requieren para construir su proyecto. Entonces, ahí deberíamos colocar el software que se necesita licenciar también y el valor, ¿no? Porque aquí es importante también empezar a cuantificar en cifras qué es lo que requerimos, porque eso nos va también a determinar la viabilidad o la factibilidad económica del proyecto. Sí, si de pronto requieren una API y esa API tiene un costo, entonces colocar el valor de la misma. Si requieren un sistema operativo que hay que licenciarlo, igual, ¿sí?
cosas de ese estilo. Entonces, ¿para todos es claro lo del software? Sí, señor. Vale, ¿y el resto? Sí, profe. Ok, el siguiente es hardware. Entonces el hardware es similar, ¿cierto? Aquí es ya cuando requerimos algún componente físico de hardware que nosotros obligatoriamente se requiere para la construcción del proyecto. Entonces, no sé, por decir algo, si requieren algún componente electrónico, algún componente de telecomunicaciones, algún componente, como por ejemplo, si alguien fuera a hacer reconocimiento de facial con cámaras, entonces las cámaras entrarían ahí. Todos esos componentes que son físicos, componentes de hardware, también hay que relacionarlos, ¿sí? Los mismos computadores con los que van a desarrollar el proyecto. Si yo no quisiera cuantificar eso, pues también tendría que entrar a colocarle un valor de depreciación por el tiempo y cosas de estilo, o el valor de la inversión en el caso de las cámaras, ¿sí? O si necesitamos un router, un switch o un access point o cosas de ese estilo, pues también tendríamos que entrar a cuantificarlos allí, a mencionarlos dentro de los recursos. ¿Claro para todos? Sí, señor, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, la parte económica, pues también si requiere involucrar algún dinero, pues que la idea es que todos los recursos que necesiten algún tema económico, pues se cuantifiquen o se expresen en términos económicos para obtener, digamos, ese valor total de cuánto vamos a requerir de invertir para llevar el proyecto a feliz término. ¿Sí? Pero digamos que en el tema económico es también ver si nosotros necesitamos, por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial, pero para poderlo llevar a feliz término requiero certificarme en inteligencia artificial y esa certificación vale 3 millones de pesos, por dar cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces, allí también ese tipo de cosas también tendríamos que colocarlas, o si no somos nosotros, sino que necesitamos consultar un experto, el valor de la hora de ese experto, o, ¿sí? O de ese catedrático, ¿sí? O si necesitamos conseguir un libro que habla de alguna cosa puntual que requerimos para elaborar el proyecto. En esta parte, como es un tema académico, pues también hay que incluirlo dentro de esta lista de recursos. Servicios, entonces servicios de terceras personas o servicios como por ejemplo el agua, la energía, si se van a reunir en alguna oficina o en alguna casa, pues eso también, digamos, nos puede llegar a costar en algunos casos. Entonces también podemos mencionarlos allí. ¿Vale? El tema de los transportes, pues para nosotros cuando estamos estudiando, necesitamos desplazarnos y de pronto mover equipos o mover cosas de ese estilo, entonces eso también es un rubro interesante que debemos trabajar y cuantificar allí dentro de la lista de recursos y colocarles el valor estimado, cuánto nos vamos a gastar o cuánto podría gastar en ese rubro. Materiales bibliográficos, fotocopias y otros que ustedes consideren para elaborar sus proyectos, también debemos incluirlos en la lista y tratar de cuantificarlos. Alguien creo que la clase anterior me preguntaba, profe, pero eso ahí que colocamos un valor X, Y, Z, ¿no? Pues la idea es que con base en la experiencia más o menos sacar un cálculo y estimarlo. Sí, estimarlo de cuánto se nos puede llegar cuánto podemos llegar a necesitar para cubrir cada uno de esos rubros cuando no tenemos una cifra exacta. Ahora, recuerden que el valor en el tiempo cambia, ¿cierto? Entonces, si usted coloca hoy que el, el computador le cuesta 2 millones de pesos, no sabemos a la vuelta de 3, 4 meses cuánto vale ya ese computador, ¿sí? Entonces, usted coloca que la cifra y pues puede colocar también que una aclaración que es un valor tomado con referencia a la fecha del día tal y que se deben actualizar los precios en el momento en que se requiera o se vaya a ejecutar el proyecto. ¿Claro para todos? Sí, Listo, entonces es ahí que esperamos de esos recursos, pues que se tenga, digamos, estos recursos y este presupuesto en una tablita puede ser en Excel, que ustedes coloquen bien organizadita en el documento
donde se especifique cuáles son los recursos y cuál es el valor. Con eso sacar los recursos clasificados por tema, como los acabamos de ver, los respectivos valores y poder totalizar y sacar este tema que es el presupuesto, ¿sí? Entonces, con ese presupuesto, pues se determina parte de la factibilidad y la viabilidad financiera y económica de sus proyectos, ¿no? Si alguien dice, es que yo necesito una serie de componentes que la suma de todos los componentes para desarrollar el proyecto vale, nos van 50 millones de pesos, pues posiblemente uno de los temas a revisar es, nosotros como estudiantes tenemos ese dinero para invertirlo, desarrollar el proyecto que es de índole académico, pues lo más probable es que no, ¿cierto? Aunque puede ser que ustedes sustenten que ese dinero lo pueden conseguir o lo van a conseguir con fuentes de financiación externas o cosas de ese estilo. Sí, pero digamos que de primera mano, una cifra muy alta, pues va a ser una cifra a revisar, ¿no? No va a ser una cifra que, digamos, sí, vamos a colocar allí, pongámosle eso, cualquier valor como por cumplir con el tema, y que eso se nos empiece a inflar o englobar el precio del proyecto, por la inversión que se va a hacer allí, porque eso también va a determinar esa viabilidad, esa factibilidad económica, financiera. ¿Claro, muchachos? Yo tengo una pregunta. Sí, señor, De todos los parámetros que manejaste ahora, cuando decías servicios, hardware, software, recurso humano y todo, ¿todos esos parámetros se deben manejar uno a uno? O sea ¿ya están estipulados o se puede de pronto unificar uno con otro? Te hago una pregunta es porque, por ejemplo, donde dice servicios, transporte, dice, por ejemplo, papelería, yo veo eso como una caja menor de gastos mínimos. Entonces, o la pregunta mía es si definitivamente sí hay que discriminarlos. Pues la idea es que quede, digamos, identificado por cada tipo, sí, pero lógicamente no todos los proyectos van a requerir de todos esos ítems, ¿no? Alguien va a decir, no, yo no necesito papelería porque yo todo lo voy a hacer digital, pues no va a poner el rubro ahí de papelería, ¿sí? ¿Okay? O alguien dice, no, yo no necesito servicios de consultoría ni nada de eso porque yo no requiero de consultarle o pagarle a alguien que nos ayude con el tema, sino que todo va a ser con el talento humano que somos nosotros los estudiantes, ¿no? Entonces es identificar de esos temas cuáles son los que nosotros requerimos y irlos clasificando, que nos quede, digamos, pues una clasificación que sea fácil de digerir, ¿no? Tampoco necesitamos irnos mucho a la minucia en colocar una clasificación un tema, una clasificación otro tema, ¿sí? Sino que donde nosotros veamos, pues lo podemos agrupar, no hay inconveniente, pero que sí quede discriminado o identificado mejor cuáles son los rubros que vamos a requerir y cuánto nos va a costar para poder sacar este tema del presupuesto. ¿Vale? Profe, la idea es que todo tenga que ir argumentado. No, la pregunta es porque, por ejemplo, se necesitaron fotocopias, pero pues fue un gasto mínimo que de pronto incluso el equipo de trabajo diga, no, pues obviemos ese gasto. Eso, o todo es discriminado, la pregunta. Lo que pasa es que acordate que aquí nosotros estamos es presentando unas cifras de intención hacia el futuro, ¿no? Sí, entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es, bueno, vamos a requerir papelería, entonces lo que debemos hacer como equipo es analizar si vamos a requerir papelería o no. Que sí, vamos a requerir papelería, pero eso representa, nada más vamos a necesitar como 20 copias. Eso no se dan 2.000 pesos, por decir cualquier ejemplo. Pues entonces ya analizamos, no amerita meterlo allá, ¿sí? O colocamos un rubro que diga otros gastos y sumamos todos esos gastos residuales y los matriculamos allí. Otros gastos 50.000 pesos, por decir algo, otros casos 100.000 pesos, ¿sí? ¿Listo? Listo. Ok. Vale. Profe, Señor. un paréntesis, me Sí, escapo un señor. momentico. Por ejemplo, alguna vez un proyecto que consistía en dictar clases a cierta comunidad. Para ello, pues uno tiene que tener el sitio, ¿cierto? Y los equipos con los que se va a trabajar. Normalmente para este tipo de proyectos se utilizan escuelas, colegios, etcétera. Sí. Para un proyecto de esos, ¿hay que hablarlo de antemano con las instituciones o
¿O cómo se Sí, puede hacer en ese sí, caso? claro, porque vos no puedes comprometerte a dar una clase, digámoslo así, y no tener el sitio. Si no tienes el sitio y vos te estás comprometiendo con eso, ya es un compromiso adquirido. Entonces te van a decir, no, usted tiene entonces que pagarlo de su plata o porque usted no me lo presentó dentro del presupuesto. ¿Sí? Y digamos, ¿cómo se soporta eso? ¿La institución te da como ese avalo, ese permiso, ese consentimiento? O Pues es no que es sé. diferentes formas. O sea, la pregunta enfocada es, ¿cómo lo registramos como un recurso o cómo Sí, es el trámite en sí, la vida real? ambas. Ok, cuando nosotros necesitamos registrarlo acá como un recurso, entonces serían gastos como gastos locativos, ¿cierto? Alquileres y ese tipo de cosas. Entonces, gastos locativos, nosotros tenemos que ir a la institución y hablar con la institución y decirle, vamos a requerir dar clases durante 6 meses, tantos cursos, necesitamos tantas aulas, entonces él te va a decir, sí, te los puedo alquilar o te los puedo dar gratis en tales horarios. No sé, ahí ya tendrían que llegar a un acuerdo. Entonces, para temas acá del documento, si es un alquiler, entonces colocas un ítem que dice gastos locativos sí, o alquiler y colocas ahí que necesitas un salón o 2 salones o los salones que requerís eh, a tanto cada salón por tanto tiempo, entonces, y eso te da un total, ¿sí? Te da una cifra y un rubro de alquiler. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, en la vida real puede ser que te lo cobren o que tengas un convenio ya con esa institución y ellos te ceden el espacio. Entonces, cuando es cedido y lo queremos colocar en el documento, entonces colocamos también gastos locativos, lo podemos colocar como una cifra de 0 pesos, por decir algo, porque es una forma de presentarlo, ¿no? No es que sea la Ajá. única. 0 pesos, pero le colocamos la anotación. Convenio con la institución XYZ, C en el espacio en tales horarios, ¿sí? Como para poderlo tener identificado allí, porque es un tema, digamos, que es relevante para el proyecto y que queremos darle alguna visibilidad, entonces lo podemos plasmar de esa forma también, ¿vale? Ah, ok. Vale, vale, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, sí, Inge, ahí de pronto no me quedó claro, o fue que de pronto no te escuché bien el tema de las fuentes de financiamiento respectivas, ¿a qué hace referencia? Ah, bueno, cuando nosotros tenemos una cifra donde necesitamos invertir mucho tema económico, o sea, necesitamos mucha plata. Entonces, sí, existen fuentes de financiamiento de proyectos de investigación, como por ejemplo Colciencias, ¿sí? Entonces, puedes de pronto mencionar que se hará o se está haciendo el trámite o se haría el trámite con Colciencias para buscar un patrocinio, o si es un proyecto a nivel de una empresa, entonces, y la empresa les va a apoyar la iniciativa con la parte económica, entonces la empresa donde se elabora, se llegó a un acuerdo con un documento firmado y no sé qué vaina se menciona, y se dice que ellos van a patrocinar el desarrollo del proyecto con una inversión de tanta plata, ¿sí? Para poder sustentar ese valor cuando ese valor es bastante grandecito. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Entonces, son diferentes fuentes que uno dice, bueno, se pueden conseguir, pero no es que vamos a decir en el documento, sí, podemos hablar con la empresa, ¿no? Ahí ya lo tenemos que es como de pronto aterrizarlo un poco más, entonces ya hay unos acercamientos, la empresa está interesada en el producto y nos dice que nos puede financiar hasta el 50% del valor o un porcentaje X o lo financia el 100% porque es un producto que se va a desarrollar para mejorar el negocio, ¿sí? Pero ya algo que sea, digamos, tangible, no que quede así en el aire, que no, pues vamos a ver si de pronto Colciencia nos recibe el proyecto, porque eso sí no tiene presentación, ¿vale? Se acaba esta sesión y ya les envío entonces la siguiente para que revisemos los avances de los ejercicios. ¿Listo, muchachos? Listo, listo.